A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos a La Seguridad Social y tus Derechos, un programa más a cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Hoy tenemos como invitada especial a la economista Olga Núñez. Ella es experta en temas financieros del IES, fue directora encargada, directora financiera del IES y tiene amplia experiencia en la materia. Vamos a topar como tema principal el presupuesto del IES del año 2018. Bienvenida, Olguita, al programa. Vamos a topar un tema muy importante. La resolución 567, aprobada por el Consejo Directivo el 28 de diciembre del año 2017, contiene el presupuesto del IES para este año y lo ha cerrado en un presupuesto de aproximadamente 9.000 millones, el presupuesto consolidado, y 8.000 millones el presupuesto del IES. ¿Cuál sería la diferencia en primer lugar, Olguita, de el presupuesto consolidado versus el presupuesto anual del IES? Bueno, es importante señalar que el presupuesto del IES se divide o se desagrega en el presupuesto de las administradoras, que corresponde al porcentaje que le asigna la ley para el funcionamiento de las administradoras de los 4 seguros, ¿no? Entonces tenemos, cada uno de los seguros tiene un porcentaje para sus gastos administrativos. Así es, está determinado en la ley. Está determinado en la ley. ¿Cuál es el porcentaje? Y también está determinado un porcentaje para el IES, para su administración en general. Exactamente. ¿Sí? En este caso, con la resolución 567, el monto para las administradoras es de 314 millones, ¿no? O sea que del valor total del presupuesto que está aprobado, habría que descontar los 314, y la diferencia están incluidos los seguros. En esta oportunidad se está incluyendo al seguro de desempleo. La razón por qué la pongan dentro de los fondos, la verdad no conozco, porque el seguro de desempleo no cumple las etapas del ciclo presupuestario. Entonces lo ponen dentro, no conozco cuál es la razón técnica para que dentro del presupuesto. ¿Por qué no cumple lo que usted acaba de decir, las razones cíclicas del presupuesto? Las etapas cíclicas del presupuesto. Primero habría que ver, ¿por qué le ponen al seguro de desempleo y no le ponen a la cesantía? Correcto. Y no le ponen al fondo de reserva. Tiene toda la razón, porque la cesantía es una cuenta individual y el fondo de reserva igual, o sea, tienen el mismo concepto. Tienen el mismo concepto. Entonces, para mí, el seguro de desempleo no debe ser parte del presupuesto de los fondos. ¿Sí? Entonces, y es el único que aparece con superávit, el resto prácticamente son deficitarios. Exactamente. Entonces, no sé por qué le ponen. O sea, la verdad es que cuando yo estuve en el IES anteriormente, se incluía fondos de reserva, cesantía, y yo tomé la decisión de que esos fondos primero son cuentas individuales de los afiliados y no cumplían el ciclo. ¿Por qué no cumplen el ciclo? Porque el ciclo presupuestario, o las actividades o las instancias del presupuesto, son que hay que dar una certificación presupuestaria, efectuar un compromiso de gasto, efectuar el gasto, hacer una liquidación del presupuesto, una evaluación del presupuesto. El seguro de desempleo,
tener una cuenta individual, no cumple esas etapas. Entonces, vale remarcar aquí que en el seguro de desempleo le quitaron un derecho adquirido del trabajador al haberle disminuido del 3% al 2% el aporte, ¿no? Y ese 1% pasó a formar parte de la prestación solidaria que le llaman, o de la prestación de desempleo, y ahora a la cuenta individual solamente va el 2%, con el adicional de que por ley no le pagan el rendimiento real y solamente le pagan el rendimiento de tasa pasiva, y eso es algo que yo lo he venido denunciando, porque prácticamente es una estafa, porque adicionalmente no sabemos a dónde se va la diferencia entre tasa pasiva, que puede ser un 4%, a tasa real, que podría llegar a 8%. Exactamente. Eso respecto del seguro de desempleo. Ahora, vamos a concentrarnos en el resto de los seguros. O sea, comencemos con pensiones. Sí es importante señalar que he revisado la información, el informe que se emite del presupuesto, y partiendo, como dice la lógica de los ingresos, que es con qué dispongo ¿Con yo qué cuento para poder entregar prestaciones? ¿Cuál es mi disponibilidad para efectuar los gastos? Entonces, en este caso, el informe que presenta la Dirección Actuarial sobre la materia gravada dice que la materia gravada va a crecer en un 5%. Eso es lo que dice el informe. Ya. Entonces, que tiene una lógica, una tendencia que se va aplicando. ¿Eso qué quiere decir? Que va a crecer, o sea, que los aportes que dependen de la remuneración, ¿no es cierto?, va a crecer en un 5%, que suena razonable. Que suena lógico, y que lo van haciendo, en cada uno de los, que van haciendo con la suma de cada uno de los seguros, de cada uno de los aportes que se van dando. Entonces, tiene una lógica, entonces por ahí partimos. Muy bien. Entonces, partiendo de ese, o sea, si ese es el ingreso importante, se puede decir, ese es el ingreso, el mayor ingreso de valores y de magnitudes mucho más grandes. El siguiente ingreso, para ir topando primero los ingresos de manera general, viene a ser la rentabilidad. Okay. ¿No es cierto? Entonces, la rentabilidad es el segundo ingreso del presupuesto. Entonces, el primero, los aportes. El segundo, la rentabilidad. El tercero, las transferencias del gobierno. Y después tenemos ingresos menores en algunos de los casos, hasta ahí como ingresos de la gestión, de la operación. Entonces, de esos tres ingresos, ¿qué puedo opinar yo? Si nos decimos que la materia gravada va a crecer en 5, ¿cómo podemos decir que los aportes en alguno de los seguros crecen en el 12%? Entonces, ¿en qué seguro se dispara al 12%? Se dispara en el seguro social campesino. Aquí tenemos el ingreso del seguro social campesino, dice que crece en el 12.94%. No tendría ningún sentido. Entonces, no tendría ningún sentido, porque para la materia gravada general de todos los otros seguros crece hasta un 5%. No hay ninguna razón lógica. En riesgos del trabajo dice que crece en el 15.57%. Y en el seguro de pensiones también nos mirábamos un ingreso parecido, ¿no? Que en el ingreso a la seguridad social ponemos el 26.71% en pensiones. O sea, que tampoco tenemos una lógica de crecimiento. Exacto, o sea, ¿cuáles son los parámetros? Si la materia gravada crece en el 5%, en pensiones crece el 26%, en riesgos crece el 15% y en el campesino el 12%. Ahora, Olguita, me atrevería a decir que tal vez están tomando en cuenta justamente la recuperación de inversiones. No, en ese punto no está la recuperación de inversiones, está solo los aportes a la seguridad social. Ahora, en ese tema sería bueno que obtengamos una explicación de parte del IES por estos cuestionamientos, ¿no? Estas incógnitas. Pero en este tema podemos ya resaltar justamente que en todos los seguros hay desinversión. ¿Qué quiere decir recuperación de inversiones o desinversión? Quiere decir que en lugar de poder pagar prestaciones con lo que le ingresa, que es con las fuentes que usted acaba de mencionar, el IES va a tener este año que volver a sacar de los ahorros y volver a sacar de las reservas. Entonces vamos con el fondo de pensiones. Cuando decimos recuperación de inversiones, o sea, la ciudadanía, los afiliados, los jubilados, debemos tener claridad.
O sea, el término recuperación de inversiones es una partida presupuestaria que está diseñada o escrita o explicada en el clasificador presupuestario. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a sacar de nuestro fondo capitalizado? Exactamente. O sea, eso es. O sea, y eso es lo realmente grave. Exacto. Yo quiero señalar, por ejemplo, que para pensiones, en el año 2015 la desinversión o la recuperación de inversiones fue apenas 16 millones. En el año 2016 la desinversión ya fue 1.588 millones. Para el año 2017, la desinversión llegó a 1.758 millones. Este año en el presupuesto, ¿cuánto se prevé desinvertir? Este año se ha puesto 1.669, que yo pensaría que es un valor un poco más alto, ¿no? En la realidad va a ser un poco más alto. Va a ser más alto aún. Claro, yo he estado haciendo una pequeña proyección financiera nomás, no actuarial, como explica con tanta claridad Rodrigo Ibarra hace un análisis muy claro de qué es lo que está sucediendo. Esto es solo financiero, que es lo actual, lo presente, cómo se van manejando las finanzas, ¿no? Ya, ¿y cuáles son los números? Yo diría que primero la ejecución al 2017 va a representar tal vez una desinversión de unos 1.900. O sea que inclusive mayor a lo que estaba previsto. Porque si miramos el seguro de pensiones a noviembre, nosotros vemos que ya se ha obtenido 1.300, y de este valor, a este valor tenemos que sumarle el 13º y la pensión de diciembre, que son valores que van a requerirse. ¿Usted cree que llega a 600 millones la desinversión por esos dos conceptos? Lo que pasa es que en el mes de diciembre solo obtenemos un ingreso por aportes, solo diciembre, y yo debo pagar el doble. Ah, ok. Entonces es muy probable que en la ejecución se haya inclusive desinvertido más de los 1.758 millones. Sí, o sea, yo podría pensar que de acuerdo a los números puede ser mayor. O sea, lo cual es más grave todavía, porque el fondo de pensiones sigue a la baja, lo cual es inconstitucional, ilegal, y realmente no se han tomado las medidas para frenar esto. Otro tema que aparte de, cuando se habla de que estamos solo obteniendo, o sea, solo estamos sacando del fondo de pensiones ese valor, estamos olvidándonos de una parte que es nuestra rentabilidad. O sea, también nos vamos a comer la rentabilidad. O sea, no solo otra fuente de ingreso deja de percibir. Claro, y es lo que yo he señalado. Ingresa eso, pero eso también va al caudal de la... Y adicionalmente el golpe es mayor porque lo que se entrega, o sea, lo que se desinvierte y se saca de los ahorros para pagar prestaciones, deja de ser invertido. Exacto, entonces el perjuicio es doble. No ingresamos al fondo y también utilizamos. Es más, claro, lo egresamos y tampoco podemos invertir eso. Exactamente. La rentabilidad, vale aclarar un punto. O sea, si la rentabilidad este año, bueno, en el fondo de pensiones sí se reduce, ¿no? O sea, sí dice que hasta noviembre fue 565 y la proforma va a ser 565 millones. 565 millones. Lo que producía, en la rentabilidad. Para el año 2018 vamos a obtener 441. Así veo que es un número que está este puntito debe llamar la atención igualmente a la ciudadanía. Claro, quiere casi decir 100 que millones. Nuestro fondo es más pequeño. Como es más pequeño, entonces por eso vamos a producir menor rentabilidad. Olguita, si es que usted hace unos números, considerando que al 2015 el fondo de pensiones llegó a 9.000 millones, pero se ha desinvertido todos estos montos, ¿cuánto en realidad hubiera estado el fondo de pensiones? ¿Cuánto hubiera alcanzado si es que no se hubiera desinvertido todos estos millones en los años 2016 y 2017 sobre todo? Yo pensaría que estaríamos tal vez en unos 12.000 millones. ¿sí? Entonces realmente el perjuicio es enorme. Cuando se habla de que los fondos capitalizados suman 18.000 millones, en alguna parte del informe dice así, o sea, hay que ir mirando desagregadamente.
En los fondos, el fondo importante es el fondo de cesantía. El primer fondo importante es el fondo de pensiones. El segundo es el de cesantía. En montos. Entonces, en montos es el de cesantía. Entonces es por eso que si 18.000 millones, si teníamos, ahora tenemos solo 7.000, ya no tenemos los 9.000, tenemos 7.000, más 5.000 o 6.000 que tenemos solo ahí tenemos 13.000 millones. Más, claro, y eso que cesantía llegó a 5.000 millones, pero también se ha reducido. Ya a este momento se ha por justamente lo que mencionamos en un inicio de la entrevista, el tema de que ya no va el 3% a la cuenta individual del partícipe. Sí. Entonces, podemos concluir que realmente uno de los fondos más afectados es el fondo de pensiones. Así es, el fondo de pensiones. Es la resolución 501 y la eliminación del 40%. Son los causantes de esta situación tan grave del fondo de pensiones. Claro. A mí me llamó la atención algo en la resolución 567 y quisiera mencionar, que es que el IES envía una carta al Consejo Directivo, no sé si usted le vio, que todavía pide que le paguen un saldo de deuda por el 40%. O sea, todavía hay un remanente de pago de deuda del 40% que ya fue eliminado en el año 2015, o sea, pero todavía el gobierno le debe, inclusive por ese concepto. También existían unos intereses que nos debían, que más era un valor importante, creo que de unos 70 millones, que con el código, unas reformas al Código Orgánico y Monetario, se eliminaron. Se eliminaron con las reformas, le aplicaron la retroactividad. Porque esos intereses, hasta la fecha en que salió el código, el Estado nos debía esos intereses. Sin embargo, con el código, por ejemplo, se aplicó la retroactividad. Eso es realmente increíble y eso es algo que no se conoce. O sea, que se haya eliminado por ley un tema de un pago. Bueno, quisieron eliminarle de los balances, ¿no? Y eso le costó la deuda en salud, y eso le costó la destitución al señor Richard Espinosa. Pero también es increíble que por ley se haya eliminado un concepto de deuda. Asistimos a la asamblea, asistimos a conversar en su momento con las autoridades del IES, asistimos a conversar y a explicarles que no le debían aplicar, o sea, que no hay un concepto de retroactividad. Pero en su momento también no se aceptó. Y los asambleístas a los que nos acercamos a explicarle que si quieren eliminar esas deudas, que se elimine, pero para adelante. Claro, hacia que adelante. No lo que está ya causado. Ya está causado, el interés que está causado, que legalmente era, pero... O sea, el perjuicio al IES es increíble por todos lados. Todos los lados. Ahora, topemos el tema de fondo de salud, ya que ahorita justamente topamos este tema de la deuda, de deuda. Ya. En la resolución se dice que se ha pedido al presupuesto, al ministro de Economía y Finanzas, se le ha pedido la contribución por atención médica de jubilados, atención médica de discapacidades y jefas de hogar. No sabemos si lo va a cumplir, pero lo que sí no se dice es que se ha pedido que se pague la deuda. Eso uno. Y luego, ¿qué más nos puede decir usted? O sea, en el seguro de salud, en efecto, a diferencia de los años anteriores, que no se incluyó en el ingreso la proyección, este año se ha incluido. Se ha incluido el ingreso, la proyección de la deuda del Estado. Ya. Los años anteriores, 2016, creo que fue desde el 2015, 2016 y 2017, no se puso la proyección de la deuda. ¿Bajo qué concepto está la proyección en este presupuesto? Aquí está transferencias y donaciones corrientes, 564 millones. Ya. O sea ya que está incluido, inclusive con ese concepto va a haber desinversión del Fondo de Salud. A ver, en esa parte yo sí quisiera ser clara, aquí en algún momento dicen que hay una recuperación de inversiones del seguro de salud. El seguro de salud es un fondo de reparto, no es un fondo de capitalización como los otros seguros. Entonces el seguro de salud, cuando se formó el banco del IES, se le entregó 600 millones para que nos dieran administrando. Pero después, a partir del año 2010, se hicieron grandes inversiones en materia de salud, se incrementó la infraestructura de salud y quedó un monto como de 30 millones, porque se fue sacando. No sé, o sea, habría que mirar, o sea, no se tiene la información para saber de dónde sale la recuperación de inversiones del seguro de salud de 294 millones. O sea, eso, ¿en dónde está? Porque el seguro de salud no tenía un fondo capitalizado. Tenía 30 millones que se cancelaron, creo que fue en el 2014. 2014 se cancelaron. Claro. No existe. Entonces, aquí se está poniendo fuentes
dudosa proveniencia. Sí, yo no. Claro, tiene razón. El Fondo de Salud, al ser a todo lo que ingresa, sale por pago de prestaciones, en realidad no hay un monto acumulado. Y señala en la resolución del 2016, la del 2017, la resolución CD 545, también había recuperación de inversiones en salud. Yo le vi eso también. O sea que realmente no sé, yo no sé porque el Fondo de Salud no tiene un fondo invertido. O sea, no tienen bonos, no tienen en otro tipo de inversiones, en títulos, valores, no tiene. Así es. No tiene, entonces no sé de dónde sale ese ingreso. Entonces, esa para mí es un cuestionamiento que habría. Sí. ¿Qué más podemos observar en el Fondo de Salud? Estamos viendo que están, para mí, aquí estarían dando cumplimiento a la disposición reglamentaria, normativa, que dice que el registro del ingreso debe ser sobre la base del devengado. Entonces aquí se está dando explíquenos de eso, Olguita. Lo que no se hizo en los tres años anteriores en que se aplicó un método de base caja, seguramente. ¿Qué quiere decir eso? Para que podamos entender todos y sobre todo los televidentes. Yo estoy registrando una posible deuda, o sea, estoy proyectando, el presupuesto es un presupuesto, estoy haciendo supuestos de que mi deuda va a ser de 564. Entonces, cada vez que pasa el primer mes y no me ha pagado el Estado, entonces yo registro una partecita de la deuda. En base a este valor que está aquí, ya voy registrando mi deuda o sea, tengo el registro correcto del devengado sobre la base de un ingreso creado. ¿Sí? ¿Qué es el devengado? Es el registro de derechos y obligaciones, aun cuando no haya movimiento de efectivo. Ya. Y eso yo le tengo que cobrar al Estado. Eso le tengo que cobrar por al ley. Estado. Sí. Entonces, aquí voy a ejercer el cobro del derecho. No necesariamente que me pague, pero sí el derecho. Lo que los 3 años anteriores se aplicó un método que no es el adecuado, no es el que dictamina la norma, no es el que dictamina el Ministerio de Finanzas, no es el que dictamina la Contraloría. Anteriormente se hacía un registro contable, que tal vez no me entiendan, un activo contra un pasivo. Acá es el registro del devengado. Pero entonces tal vez la Contraloría va a observar eso, seguramente claro. en los años anteriores. Debería observar. Ahora, tomemos en cuenta que en el Fondo de Salud está vigente la resolución 501, que es la que le baja los aportes a pensiones y le sube los aportes a salud. Sin embargo, a pesar de eso, los ingresos para salud no le son suficientes, porque los gastos prestacionales y los gastos de las unidades médicas le son superiores. Entonces, inclusive tomando del fondo de pensiones, a salud no le alcanza. ¿Es así, Olita? Eso es importante, esto es importante saber. O sea, la información del seguro de salud, de los gastos del seguro de salud, no me es clara. O sea, seguramente la facturación de las unidades médicas está con un retraso muy grande, porque no se evidencia en el presupuesto, en el gasto, el verdadero gasto en salud. Cuando yo veo en gastos prestacionales de salud, veo 2.177.000.000 y ese es el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, si miramos la información que me ha confundido la hoja. Acá tenemos gastos prestacionales 2.177 millones. ¿Cuánto tenía en el año 2000? ¿Cuánto tenía en el año 2017, ¿no? Entonces, el ejecutado del 2017 nos da unos valores bastante más grandes. Aquí tengo. La atención médica, según el 2017, dice 2.012. Y el ejecutado a noviembre dice 1.367. O sea, hemos ejecutado el 67% en salud. La verdad, no me cuadra a mí ese dato. O sea, si las demandas de salud son tan grandes, si las demandas son urgentes, requieren de los recursos, si vemos que no existen las medicinas, si vemos que tenemos problema con los turnos y todo eso, ¿cómo es que en salud tenemos un ejecutado de 1.367? Esa y otras incógnitas nos vamos a
tener que tratarlas en el siguiente programa porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Olguita. Creo que debemos hacer un capítulo 2 necesariamente del presupuesto, claro porque sí. Quedó realmente muchos temas sería sobre la mesa. Muy bueno para, si es que se da un segundo programa, disponer de la información del ejecutado 2017. Tratemos de conseguirla. El ejecutado 2017 para comparar con el presupuesto, para ver qué tan solvente, qué tan sólido es este presupuesto, para poder. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.